Mi esposa me ha estado espiando desde las esquinas y detrás de los muebles. Ha pasado de ser extraño a aterrador. Mi esposa Lynn y yo hemos estado juntos durante 6 años y casados durante 11 meses. Toda nuestra historia juntos ha sido muy normal y nunca he notado ningún comportamiento extraño o señal de alerta. No puedo enfatizar lo suficiente lo fuera de lugar que es todo esto para ella. Lynn es muy amable, inteligente y considerada. Siempre ha sido una persona sensata. No es algo que normalmente haría cuando se comporta como una niña o cuando intenta asustarme. A ella ni siquiera le gusta ver películas de terror. Cuando empezamos a salir, aceptó ver El Resplandor conmigo porque sabía lo mucho que me encantaba el terror. Estaba tan asustada que ni siquiera llegó a ver la mitad de la película antes de que tuviéramos que apagarla. No le gustan las películas espeluznantes y nunca le han gustado las bromas. No es lo suyo, y eso está bien. Pero eso es lo extraño de esto. Es muy poco propio de ella. También debo añadir que ella nunca tuvo ningún problema de salud mental, y hasta donde yo sé, no es algo que se dé en su familia. Sé que algunas personas son capaces de ocultar sus problemas de salud mental, pero en los 6 años que llevamos juntos, creo que habría visto algún tipo de señal. Hace 2 meses estaba en la cocina preparándome un café antes de ir a trabajar. Esa mañana iba un poco tarde y sabía que no podría llegar a Dunkin' Donuts para tomar mi dosis matutina habitual. Tomé un sorbo de mi café mientras corría por el pasillo hacia la puerta principal, cuando por casualidad noté que Lynn me estaba mirando desde la esquina frente a mí. Solo podía ver sus ojos y un mechón de su largo cabello oscuro colgando contra la pared. El resto de su cuerpo estaba oculto detrás de la esquina. Casi derramé mi café cuando la vi. Me quemé la boca. Dios mío, Lynn, dije mientras me limpiaba unas gotas de café de los pantalones. Me has dado un susto de muerte. De inmediato desapareció de mi vista como si fuera un niño pequeño que hubiera sido atrapado. La oí correr hacia la sala de estar y cuando llegué a la puerta principal ya no la podía ver. Fue muy extraño y totalmente fuera de lo común en ella. Como dije, pero también me pareció divertido que estuviera más juguetona y un poco menos seria. Grité que la amaba y la llamé rara. Cuando cerré la puerta detrás de mí, la escuché reír. Su comportamiento era un poco extraño, pero ciertamente no era algo por lo que llamar a un sacerdote. Me olvidé de ello a la hora del almuerzo y cuando llegué a casa ella ya era la misma de siempre. No lo mencioné y ella tampoco, y la vida siguió. El siguiente incidente ocurrió 3 días después. Eran alrededor de las 2 de la mañana y me había despertado para beber algo. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, con una jarra de jugo de naranja en la mano, cuando sentí una fuerte sensación de que me estaban observando. Por alguna razón miré al suelo y vi la cara sonriente de mi esposa mirándome. Ella me estaba mirando desde el otro lado de la isla, mirándome con los ojos muy abiertos, sin pestañear y sonriendo como el gato de Cheshire. Grité, lo admito, no por irritación, sino por miedo. Por alguna razón en ese momento tenía miedo. Al oír mi grito, Lynn se escabulló hacia atrás y desapareció de mi vista. Sus manos y pies golpearon el piso de baldosas mientras salía apresurada de la cocina a 4 patas. No corrí tras ella, ni siquiera le grité. Me quedé allí paralizado por la sorpresa, preguntándome qué demonios la había poseído para hacer eso. Me llevó un poco más de tiempo del que me gustaría admitir volver a subir las escaleras, pero finalmente lo hice. Cuando llegué a nuestro dormitorio, Lynn estaba acostada de lado, dormida, o al menos fingiendo estarlo. Me quedé allí un rato, observando su respiración para asegurarme de que realmente estaba dormida. Tenía la sensación de que iba a saltar sobre mí en cuanto me metiera en la cama, pero no lo hizo. Me metí en la cama y ella ni siquiera se movió. Su respiración era suave y profunda, y yo estaba empezando a preguntarme si había soñado todo. A la mañana siguiente la esperé a que bajara a tomar un café y después de entregarle una taza y besarle la mejilla, decidí preguntarle al respecto. ¿Qué fue lo que pasó anoche?, pregunté, manteniendo un tono ligero para no ofenderla ni avergonzarla. Ella frunció el ceño mientras tomaba café y sacudió la cabeza como si no tuviera idea de a qué me refería. «Me estabas espiando otra vez». «Desde allí», dije, señalando el lugar en el suelo junto a la isla de la cocina. Ella siguió mi mirada y cuando me miró se echó a reír. Se rió tan fuerte que no pude evitar reírme también. «A veces me das un poco de miedo, ¿lo sabías?», dije.
Ella se rió, dejó su taza en la encimera y me rodeó el cuello con sus brazos. Me das escalofríos todo el tiempo. Así que supongo que estamos a mano, bromeó. Nos despedimos y nos fuimos a trabajar. Mientras conducía, no dejaba de pensar en lo espeluznante que había sido verla sonriéndome desde detrás de la isla de madera de esa manera. Los sonidos que hacían sus manos en el suelo mientras se alejaba arrastrándose. Me dije a mí mismo que solo estaba tratando de ser tonta. Solo estaba tratando de unirse a mi amor por todo lo relacionado con el terror. No es que le tuviera miedo, pero aún así no me sentía cómodo con eso. Empecé a verla espiándome cada vez más. A veces lo hacía desde detrás del sofá o de las cortinas de la sala de estar. Una vez incluso logró meterse dentro del viejo baúl de su abuela que está al pie de nuestra cama. Tal vez ni siquiera me habría dado cuenta de que ella estaba allí si las viejas bisagras del baúl no la delataran. Había levantado la tapa lo suficiente para que solo se le viera la mitad de la cara. Sonreía como un niño pequeño emocionado. Me ponía nervioso, ni siquiera sabía qué decirle. Lo único que podía hacer era mirarla. Cuando finalmente recuperé la voz, le pregunté por qué demonios estaba haciendo eso. No respondió, pero había cerrado lentamente la tapa, encerrándose dentro del baúl. Me alejé, sintiéndome perturbado. No entendía por qué lo hacía, pero estaba claro que la hacía feliz. Solo esperaba que se cansara del juego rápidamente. Lynn no me miró durante las 2 semanas siguientes. Empecé a pensar que ya había terminado con su extraña broma y me sentía aliviada. Una noche estábamos viendo un programa en Netflix y bromeé diciendo que no la había visto mirándome últimamente y que seguramente había dejado de jugar al espionaje. Me miró con una pequeña sonrisa y dijo: «Tal vez simplemente he mejorado en eso». No dije nada, pero me pregunté si estaba bromeando o no. Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Seguía espiándome cuando yo no miraba y no me había dado cuenta? Y si era así, ¿qué demonios estaba sacando de todo esto? Empecé a sentirme paranoica, comprobando constantemente si me estaba mirando desde la esquina o detrás de una puerta. Me ponía nerviosa cada vez que estaba en casa y ella no estaba a la vista de todos. Me sentía estúpida y un poco loca. Pero después de unas semanas sin otro incidente, comencé a relajarme. Dejé de mirar detrás de los muebles y las paredes y me dije a mí misma que era solo un mal recuerdo. Luego, hace unos días, las cosas empeoraron mucho. Lynn se fue a casa de un amigo y yo me relajé en el sofá y jugué un par de juegos en mi computadora portátil. Alrededor de las 9 p.m. me metí en la ducha y mientras me quitaba el jabón del pelo, sentí esa horrible sensación de que me estaban observando. Abrí lentamente los ojos y casi me da un puto infarto. Lynn estaba espiando desde detrás de la cortina de la ducha, con toda su cabeza estirada dentro de la ducha, dejando solo su cuerpo afuera. Su largo cabello oscuro colgaba contra la cortina, las puntas goteaban agua. Su boca colgaba abierta en una terrible sonrisa, los ojos muy abiertos y rojos, como si no hubiera parpadeado en un tiempo. Grité y salté hacia atrás contra la pared. Ella no se movió ni su sonrisa vaciló. Su maquillaje corría por sus mejillas en 2 rayas negras. Se veía mareada y completamente trastornada. Estaba jodidamente aterrorizada. Nos quedamos así unos momentos, sin decir palabra. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, ella sacó lentamente la cabeza de la ducha y observé su figura borrosa a través de la cortina mientras retrocedía hacia la puerta del baño. Un segundo después, la puerta del baño se cerró de golpe, con tanta fuerza que hizo temblar el espejo. Grité de nuevo y salí de la ducha para cerrar la puerta con llave. Me quedé dentro del baño durante más de 1 hora. Tal vez reaccioné de forma exagerada, como algunos de ustedes, pero, broma o no, no iba a soportar más esas locuras. Eso era lo que me repetía a mí misma mientras caminaba de un lado a otro en el baño, deteniéndome para escuchar detrás de la puerta cada pocos minutos. De repente oí un sonido apagado y apreté la oreja contra la puerta del baño, esforzándome por escuchar. No podía oír nada, pero me imaginé a Lynn parada al otro lado de la puerta, riéndose de su chiste. Sentí una oleada de ira. Estaba más que cabreado porque me habían hecho sentir miedo en mi propia casa y me habían obligado a esconderme en el baño durante 1 hora. ¿Todo por qué? ¿Por alguna broma? Si era una broma, era una broma horrible. ¿Qué carajo, Lynn?, espeté. Esta mierda se está volviendo realmente molesta.
Esperé a que se disculpara o me llamara idiota, pero en lugar de eso, escuché un gemido débil, tan silencioso que me pregunté si lo había escuchado, y luego silencio absoluto. Lynn, llamé, sin poder siquiera ocultar el temblor en mi voz. No obtuve respuesta, solo mi respiración agitada. Juro por Dios que ya basta, carajo, grité, golpeando la puerta con el puño. Esperé a que me insultara, algo que esperaba de mí al hablarle así. Nunca le había gritado antes, pero no había nada, solo el goteo ocasional del cabezal de la ducha. No voy a negar que tenía miedo, demasiado miedo de abrir la maldita puerta y enfrentarme a mi propia esposa. Esperé otros 30 minutos más o menos, lo que parece una maldita vida cuando tienes miedo. Finalmente decidí que no iba a pasar la noche escondido en mi baño, así que me arrodillé y miré por debajo de la puerta. Casi esperaba ver su rostro mirándome, pero afortunadamente no fue así. Podía ver directamente el pasillo hasta la parte superior de las escaleras, pero no estaba Lynn. No sabía si debería estar feliz por eso o no. Miré durante unos minutos, esperando ver su cabeza aparecer por el escalón superior, pero nunca apareció. Me levanté con la mano sobre la puerta y me preparé mentalmente para abrirla. Giré lentamente la cerradura con dedos temblorosos y estaba a punto de abrirla de un tirón cuando escuché un sonido que todavía me provoca náuseas cuando lo recuerdo. Un gemido, más fuerte que antes, pero esta vez pude distinguir de dónde provenía. Giré la cabeza hacia la puerta del armario como si estuviera en cámara lenta y miré a los ojos a mi esposa, que me estaba mirando desde el pequeño hueco. Sus ojos seguían abiertos como siempre, y su boca estaba abierta en la sonrisa más grotesca que jamás había visto. Ni siquiera grité. Estaba demasiado asustado para hacer eso. Tenía las manos apretadas contra el pecho y su cuerpo temblaba de puro placer, como si apenas pudiera contener su excitación. Un gemido breve y áspero brotó de su garganta, profundo y crudo, y me provocó un escalofrío en todo el cuerpo. De alguna manera encontré la habilidad de abrir la puerta del baño y corrí tan rápido como pude por las escaleras, tomando mis llaves y teléfono de la mesa en la sala de estar antes de correr afuera hacia mi auto. Podía escuchar su risa estridente detrás de mí, pero no la escuché acercarse. No me molesté en cerrar la puerta principal. Me alejé de la casa más rápido de lo que legalmente debería haber hecho, temblando todo el tiempo, ya sea por miedo o por el frío. Tal vez un poco de ambos. No había agarrado un abrigo o incluso un par de zapatos. Todavía estaba en calzoncillos y mi cabello todavía estaba húmedo. Conduje directo a la casa de mi hermano Chris, que estaba a unos 40 minutos de distancia, ignorando todas y cada una de las llamadas y mensajes de texto que recibí. No revisé mi teléfono hasta que estuve estacionado de manera segura en la entrada de mi hermano. Lynn había llamado 4 veces y había enviado una serie de mensajes de texto, todos preguntándose dónde había ido y por qué me fui así. Enfadado, tiré el teléfono al salpicadero y me sentí furioso por su actitud indiferente. Mi hermano y su mujer se sorprendieron al verme, sobre todo porque llevaba puesto un par de boxers, pero me dijeron que me quedara todo el tiempo que necesitara. Chris me prestó algo de ropa y me preguntó qué había pasado. Le dije que Lynn y yo habíamos tenido una pelea, pero no entré en detalles. No quería que pensara que estaba exagerando y que había dejado a mi mujer por una broma, aunque fuera una broma rara. Quiero decir, ¿no la había animado durante años a que se relajara en lugar de ser tan seria todo el tiempo? Yo había querido que se relajara y se soltara, pero esto definitivamente no era lo que tenía en mente. Intenté dormir en el sofá, pero mi cerebro no me dejaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Lynn mirándome desde el interior del armario. Saber que había estado allí conmigo todo el tiempo me ponía los pelos de punta. Nunca había salido del maldito baño. En lugar de eso, se deslizó dentro del armario y cerró la puerta del baño de golpe para engañarme. La sola idea de volver a casa me producía ansiedad. Me daba vueltas en la cama sin poder dormir. Chris acabó dándome una pastilla para dormir y pude descansar un poco. Mi sueño estuvo plagado de pesadillas terribles. Todo el rostro sonriente de Lynn. Me desperté justo cuando el sol empezaba a salir. Me dolía el cuerpo por el sofá y me sentía agotada. Sabía que tendría que llamar a Lynn en algún momento, pero no sabía qué decirle. No me iría a casa a menos que me diera su palabra de que nunca más haría cosas espeluznantes. Solo quería recuperar a mi esposa.
Su seriedad habitual nunca me pareció tan buena. Estaba pensando en llamarla y decirle eso, cuando me invadió esa sensación familiar. Me estaban observando. Miraba al techo, con el corazón en la garganta. No quería apartar la mirada, pero cuanto más ignoraba esa sensación, peor se ponía. Mis ojos se apartaron del techo casi por sí solos. Su rostro estaba pegado a la ventana junto al sofá, mirándome con la misma sonrisa abierta. La baba le caía por los labios y dejaba 2 largas rayas en el cristal. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero algo me decía que llevaba bastante tiempo allí, posiblemente toda la noche. No me molesté en gritar, aunque temía que la ira superara el miedo que sentía en ese momento. Salté del sofá y golpeé el cristal con la palma de la mano. «Lynn, ¿estás loca? ¿Qué demonios te pasa? ¡Vete a casa!», grité. «¡Ahora!». Ella no se movió y su expresión cadavérica no cambió. En todo caso, su sonrisa solo se agrandó, como si nunca hubiera estado más eufórica. Podía oír a Chris y a su esposa moviéndose por el piso de arriba. Como si Lynn pudiera oírlos desde su lugar afuera, su cabeza se movió ligeramente en su dirección y comenzó a cerrar la boca lentamente. Chris gritó mi nombre desde arriba, obviamente preocupado. Me di vuelta y lo vi a él y a su esposa Rebecca bajando apresuradamente las escaleras. Cuando me volví hacia la ventana, Lynn ya no estaba. La única señal de que había estado allí eran las 2 rayas de baba que todavía goteaban por el cristal. Intenté explicarles a Chris y Rebecca que me había despertado y había visto a Lynn observándome a través de la ventana. Se mostraron escépticos. ¿Quién no lo estaría? Chris y yo salimos al lugar frente a la ventana, pero no había huellas en la tierra, solo una pequeña hendidura. Probablemente de un animal, supuso Chris, y no discutí. Él y Rebecca asumieron que había soñado todo el episodio, pero no entendieron y yo estaba demasiado cansada para explicárselo. Ese día llamé para decir que no iba a trabajar y apagué el móvil. No quería enfrentarme a Lynn. En ese momento, hablar con ella era demasiado para mí. Empecé a creer que algo iba irreversiblemente mal con ella, que sin importar las promesas que hiciera, nunca volveríamos a ser los mismos. Ese pensamiento me entristeció hasta el fondo. Lloré casi toda la mañana. Al mediodía pensé que estaba lista para enfrentarla. Darle una última oportunidad para que se explicara. Al menos podía darle eso después de 6 años, me dije. Encendí el teléfono y vi las docenas de mensajes de texto que me había enviado, todos de una esposa aparentemente preocupada. ¿Podemos hablar? Te amo. Por favor, llámame. Estoy realmente preocupado. ¿Puedes responder? Ven a casa. Y más de lo mismo. Todos los mensajes de texto me decían que me amaba y que quería que volviera a casa. Lo preocupada que estaba, ni uno solo de ellos abordaba las locuras que había cometido, como si no hubiera estado actuando como un personaje de un libro de Stephen King. Incluso sus mensajes eran diferentes. Normalmente me enviaba novelas solo para decirme que fuera a comprar una hogaza de pan. Uno pensaría que tendría más que decirme después de sus extrañas travesuras. Sé que a algunos de ustedes que están a kilómetros de esta situación probablemente les parezca infantil, pero si vieran la forma en que Lynn me miró, cómo se alejó corriendo a 4 patas como un animal salvaje, sonriéndome desde el interior del armario como una lunática, entonces creo que encontrarían justificada mi reacción. Terminé quedándome con Chris y Rebecca otra noche. Ayer no me desperté hasta después del mediodía, y afortunadamente no vi el rostro de Lynn mirándome a través de la ventana. No quiero entrometerme porque no me corresponde. ¿Pero esta pelea se puede arreglar?, preguntó Rebecca. Nos había preparado a las 2 un sándwich para el almuerzo, y yo sabía que quería abordar el tema sin parecer entrometida. No lo sé. Es solo que es como una persona diferente, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Todavía no estaba listo para que ella o Chris supieran la magnitud de la locura por la que había estado lidiando. La gente cambia, Ben, pero ella sigue siendo la misma mujer con la que te casaste. Tal vez ambos necesiten hablar sobre sus problemas. Sea lo que esté pasando, estoy segura de que se puede solucionar, dijo, siempre pacificadora. Creo que ya no es así. No creo que hablar sirva de nada. No confío en ella, dije. Las palabras me dolieron en el corazón. Extrañaba y amaba a mi esposa. Pero ¿cómo podía vivir con alguien así? Vivir con miedo constante no sonaba demasiado atractivo. Lynn te ama. Debe estar completamente destrozada, dijo. No sé nada de eso, dije. Bueno, a mí me pareció así.
Nunca la había visto tan alterada, muy diferente a la Lynn que conozco, dijo Rebecca, sacudiendo la cabeza con tristeza. Sus palabras tardaron un minuto entero en asimilarlas y cuando lo hicieron, sentí que el miedo se abría paso a través de mi piel. Espera, ¿qué quieres decir? ¿La viste? ¿Viste a Lynn? Pregunté, con la boca repentinamente seca. Rebecca asintió con indiferencia, como si ese hecho no fuera motivo de pesadilla. Tal vez para ella no lo fuera. Pasó por aquí esta mañana justo después de que Chris se fuera a trabajar, dijo mientras limpiaba los platos de la mesa. Pero no vi su coche, quizá tomó un Uber o algo así. Beck, ¿qué te dijo? ¿Entró? Pregunté, mientras el sudor empezaba a brotar de mi frente. Empecé a mirar a mi alrededor, examinando los rincones como si un depredador estuviera al acecho detrás de ellos. No, ella solo me preguntó si ya estabas despierta y le dije que no. Le pregunté si quería que te despertara, pero me dijo que no. Solo me pidió que te dejara dormir, dijo mientras lavaba los platos. ¿Eso es todo? ¿No dijo nada más? Pregunté. No, pero tenía un aspecto horrible, como si no hubiera dormido en días. Creo que deberías llamarla. Me levanté de la mesa y le agradecí a Rebecca por el almuerzo. Me sentí un poco mejor al saber que al menos ella no había entrado. Aún así, necesitaba comprobar 2 veces que las puertas estuvieran cerradas. Me quedé sentada un rato intentando decidir qué hacer a continuación. No quería volver a casa, pero sentía que le debía a Lynn ayudarla si podía. ¿Acaso no había jurado amarla y honrarla en la salud y en la enfermedad? Era evidente que estaba muy enferma. Si estaba enferma, cosa que yo creía de verdad, tenía que intentar conseguirle la ayuda que necesitaba. Pero ni siquiera sabía por dónde empezar. No quería llamar a la policía y además, ¿qué demonios les iba a decir? ¿Que mi mujer me estaba espiando? ¿Que estaba siendo espeluznante? Por muy rara que hubiera sido, todavía no había cometido ningún delito. Al menos todavía no. La policía probablemente habría dicho que estaba exagerando. Pero no se trataba de ninguna broma. Me parecía mal, incluso peligroso, como si algo siniestro acechara bajo su sonrisa. Yo sabía que, como su marido, tenía todo el derecho de internarla. Pero ¿y si simplemente actuaba con normalidad en su presencia? Obviamente había logrado engañar a Rebecca para que pensara que era solo una esposa preocupada. Mientras los médicos no la consideraran un peligro para sí misma o para los demás, no tendrían más opción que darle el alta después de 72 horas. Me sentí perdido y abrumado. Así que hice lo que cualquier marido en mi posición haría. Llamé a su madre. No quería, créeme. Su madre, Marianne y yo nunca nos llevamos muy bien. Nunca nos peleamos ni nada parecido. No era una persona muy cálida y no era fácil llevarse bien con ella. Casi nunca sonreía y cuando lo hacía, solo sus labios se movían formando una leve sonrisa, dejando sus ojos tan vacíos como antes. Desprendía un aura que daba la impresión de que estaba permanentemente a la ofensiva. Solo la había visto 2 veces y ambas fueron visitas breves. Me dio la impresión de que no aprobaba que yo fuera su hija. Lynn siempre nos hacía salir rápidamente, ya que no quería que me sintiera incómoda, algo por lo que estaba agradecida. Estar en compañía de su madre se sentía casi insoportable, como caminar sobre vidrio. Me alegré cuando nos mudamos a 3 estados de distancia para no tener que verla a menudo. Estaba feliz de evitar a la mujer, pero necesitaba su ayuda. En realidad no quería hablar con ella en absoluto, pero tenía que hablar con alguien que conociera a Lynn mejor que yo. Así que apreté los dientes e hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Respondió ella, ya sonando irritada. Marianne, soy yo, Ben. ¿Tienes un minuto para hablar? Pregunté. La oí chasquear la lengua con irritación. Estoy en medio de la redacción de algunos cheques, pero si insistes, supongo que puedo dedicarte un momento. ¿De qué quieres hablar, Benjamin? Preguntó con frialdad. Se trata de Lynn. Ella ha estado actuando de manera extraña y me preguntaba si tenías alguna idea de si había algo. Me interrumpieron rápidamente. Es un poco difícil seguir tus divagaciones. Benjamin, ¿qué es lo que quieres de mí? Preguntó. Casi podía verla allí de pie, con su suéter fino y sus pantalones, golpeando la mesa con las uñas con impaciencia. Quería saber si alguna vez habías notado algún comportamiento extraño o si posiblemente algún problema de salud mental, pregunté. Hubo una pausa larga e incómoda que no supe si se debía a que estaba pensando o algo más. Finalmente, después de unos segundos, habló. No estoy segura de si esto es una de tus bromas, Benjamin, pero si lo es, no le encuentro gracia.
Ahora bien, tengo asuntos que atender, como ya he dicho, así que, si no te importa, dijo, pero la interrumpí antes de que pudiera deshacerse de mí. Marianne, no es una broma. Estoy sinceramente preocupada por la salud mental de Lynn. Su comportamiento ha sido muy errático últimamente. Estoy muy preocupada por ella y pensé que como su madre tú también lo estarías, dije, con mi frustración evidente en mi voz. Si de verdad estás preocupada, te sugiero que llames a los profesionales de la salud. No sé qué esperas de mí, me espetó. Me di cuenta de que estaba a punto de colgar y por alguna razón estaba desesperada por no dejarla. Tenía la sensación de que sabía mucho más de lo que dejaba entrever. Por favor, si no es por mí, hazlo por Lynn. Lo intenté. Escuché una leve y temblorosa inhalación, como si estuviera tratando de mantener unida su personalidad de acero, pero fallando. Marianne, ¿qué pasa? Empecé. Benjamín, no sé qué decirte. Mi único consejo sería que busques ayuda profesional. No vuelvas a llamar aquí. Adiós. Intenté llamarla, pero había colgado. Traté de asimilar la llamada y su negativa a ayudarme. Incluso si yo no le agradaba, ¿por qué no querría ayudar a su propia hija? No podía entenderlo. Traté de reproducir la conversación, desesperada por encontrar algo que se me hubiera escapado. Después de un rato estuve a punto de rendirme, hasta que recordé sus últimas palabras. Busca ayuda profesional. Las había dicho con cierta urgencia. Tal vez solo estaba tratando de encontrarle la vuelta a la situación, pero no. Estaba segura de que su voz había cambiado ligeramente cuando dijo eso, como si fueran muy importantes. ¿Qué había querido decir? Supuse que se refería a profesionales médicos, pero tal vez se refería a otra persona. Alguien a quien por alguna razón no se sentía cómoda de decir directamente. O tal vez yo estaba desesperada. Esperé a que Chris llegara a casa y después de una conversación muy larga y agotadora con él y Rebecca, los convencí de que Lynn realmente necesitaba ayuda psiquiátrica. No les conté todo, no estaba preparada para hablar de ello todavía, pero les conté sobre nuestro último encuentro, cómo se había escondido en el baño y me había mirado desde el armario. Obviamente estaban sorprendidos, pero afortunadamente me creyeron. Ellos también querían ayudarla. Aún así, no pensaban que fuera tan grave. Raro tal vez, pero no peligroso. Simplemente seguían diciendo que Lynn debía estar gastando algún tipo de broma extraña. Quizás para YouTube, sugirió Rebecca, aunque sin mucho entusiasmo. Chris no creía que debiéramos involucrar a la policía por el momento. En cambio, se ofreció a ir conmigo y yo acepté de inmediato. Él pensó que hablar con ella con calma y tratar de convencerla de que fuera por su propia voluntad era el mejor recurso. Acepté hacerlo a su manera. Al menos no entraría sola en esa casa. Fuimos en coche esta mañana, justo después del desayuno. No había forma de que fuera de noche. Cuando entramos en el camino de entrada, mi estómago empezó a dar volteretas. Su coche no estaba allí, pero aún así no bajé la guardia. La puerta de entrada estaba entreabierta y, por una fracción de segundo, pensé que veríamos sus ojos mirándome a través de la rendija. Yo temblaba y empezaba a sudar. Chris, sin embargo, estaba bien. Esperó a que yo abriera la puerta, con las manos en los bolsillos como si fuera a dar un paseo por el parque. Envidiaba su ignorancia. Abrí la puerta de un empujón y de inmediato me invadió el hedor a podrido. Chris también lo percibió y entró en la casa detrás de mí con la nariz arrugada. ¿Qué usáis para limpiar los suelos de aquí, mierda?, murmuró Chris. Cállate, dije mirando a mi alrededor en busca de cualquier señal de Lynn. La casa estaba en un silencio sepulcral y oscura a pesar de ser las 10 de la mañana. Todas las cortinas estaban cerradas herméticamente, impidiendo que entrara la luz del sol. Si no hubiera salido de allí 2 días antes, habría pensado que la casa estaba abandonada. Recorrimos cada habitación, revisando cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera esconderse y llamándola por su nombre de vez en cuando. ¿Por qué carajo estás mirando debajo del sofá?, preguntó Chris al final. ¿No estamos buscando a tu esposa? Me miraba como si fuera un idiota. Subamos las escaleras, susurré. Él negó con la cabeza, pero me siguió escaleras arriba para revisar el baño y el dormitorio de invitados. Mientras subía, mis zapatos crujieron sobre pedazos de vidrio que parecían estar esparcidos por algunos escalones. Me di cuenta de que uno de los retratos de boda de Lynn y míos que colgaba en la pared junto a la escalera estaba destrozado. El marco colgaba torcido, sin ningún cristal.
Me quedé mirando la foto con un nudo en la garganta. Habíamos tomado la foto justo después de salir de la iglesia, después de decir nuestros votos. Ella se veía tan hermosa con su vestido blanco. Miré el hermoso rostro de Lynn. Nunca soñé que su rostro sería una fuente de terror para mí. Subimos el resto de los escalones y revisamos el dormitorio de invitados, pero parecía completamente intacto. Dudé en entrar al baño. El miedo de esa noche volvió a mí de repente. Chris se dio cuenta y se ofreció a entrar solo, pero no podía dejarlo. Así que entramos juntos, revisando el armario y la ducha. El baño parecía como si nadie lo hubiera tocado desde la noche en que me fui. No creo que esté aquí, Ben. ¿Por qué no preparas algo de ropa y tratamos de volver mañana o algo así?, dijo Chris. Asentí y fui a nuestro dormitorio y metí algo de ropa en una bolsa de lona. Cuando revisé el interior de nuestro armario, encontré la fuente del olor y me atraganté. Chris echó un vistazo y se quedó sin color. Tuvo que ir a pararse junto a las escaleras para alejarse de la vista y el olor. Miré hacia abajo, en estado de shock, lo que había dentro del armario de mi dormitorio. Empapados en la alfombra había al menos una docena de globos oculares, todos cuidadosamente colocados en pares. Algunos eran tan grandes como una moneda de 25 centavos, mientras que otros eran tan pequeños como una canica. Miré los ojos que había recolectado de animales pequeños y me pregunté cómo los había conseguido, y me estremecí al pensarlo. Tío, pensaba que la adicción de Becca a los zapatos me había hecho daño, pero ¿qué se le va a hacer? Tu mujer está aquí coleccionando miradas, dijo Chris con arcadas. Ben, creo que deberíamos irnos, gritó desde el pasillo. Me están entrando náuseas. Está bien. Cogí mi bolsa de lona y cerré la puerta del armario tras mi nueva pesadilla. Salí al pasillo y respiré profundamente. Podía sentir el sabor a podrido en la lengua y no pude evitar sentir náuseas. ¿Quién carajo alinea los ojos en su armario de esa manera?, murmuró Chris. Traté de decirte que necesitaba ayuda, dije. Ella no necesita ayuda, Ben. Necesita un maldito exorcista, dijo. ¿Vienes o qué? No soporto más el olor. Sus palabras murieron en su garganta y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. No le pregunté por qué. Lo sentía. Alguien me estaba mirando y no pensé que fueran los ojos en el armario. Me di la vuelta y mis ojos escudriñaron lentamente el dormitorio. Dios mío, susurré cuando finalmente vi lo que nos habíamos perdido. Debajo de la cama, acurrucada de lado, mirándonos con la emoción de un niño en la mañana de Navidad, estaba mi esposa. Ella juntó sus manos justo debajo de la barbilla y las temblaba con entusiasmo. Ahora que sabía que la habían encontrado, podía oír los suaves ruidos que hacía. Una especie de hipo en su garganta, como si la emoción fuera demasiado para ella. Era desconcertante, por decirlo menos. Los ojos muy abiertos y esa misma enorme sonrisa. Todo en mí me decía que corriera, pero lo obligué a alejarse. Esta era mi esposa. No importaba lo retorcida que fuera, ella seguía siendo la mujer con la que me casé. Tenía que ayudarla. Lynn, dije en voz baja. Ella no respondió, pero su cabeza se movió de un lado a otro en 2 movimientos rápidos, como si estuviera asintiendo. Cariño, solo quiero ayudar, ¿vale? ¿Puedes dejarme hacer eso?, pregunté. Había dado un paso hacia adelante, acercándome a ella como una especie de animal peligroso. Te amo, Lynn, dije suavemente, dando otro paso hacia mí. Ella dejó escapar un pequeño gemido de su boca bien abierta y tuve que resistir el impulso de correr. Sus hombros comenzaban a temblar y sus ojos se abrieron como platos. Me agaché para poder verla mejor y de inmediato vi la sangre. Sus manos estaban cubiertas de ella. Temblaban más a medida que me acercaba, como si apenas pudiera contenerse. Lynn, ¿estás herida? Estás sangrando, dije. Ella volvió a inclinar la cabeza y sus dedos ensangrentados se movían de arriba a abajo como si estuvieran tocando un piano invisible. De vez en cuando le rozaban la barbilla y le dejaban manchas de sangre en la piel. Quise retroceder de asco. El olor que desprendía era repugnante. Podía sentir el vómito intentando subir por mi garganta. Sus labios estaban secos y estirados, y la sangre se filtraba entre las grietas. Sabía que ella no saldría sola, pero no quería dejarla en el estado en que estaba. Me acerqué más y me acerqué a ella. Los sonidos de excitación se hicieron más fuertes y sus manos temblaban, flexionando los dedos. Fue entonces cuando pude ver la sangre que emanaba de entre sus dedos. Dios mío, Lynn, estás sangrando, dije.
Instintivamente extendí la mano para tomarla, pero antes de poder tocarla, su mano se extendió hacia mí. Sentí un dolor agudo en el brazo y caí de espaldas. Me ardía el brazo y podía ver la sangre goteando sobre la alfombra. La miré en estado de shock y la vi sonriendo locamente, mientras sus dedos agarraban un gran fragmento de vidrio. ¿Estás bien ahí dentro?, preguntó Chris detrás de mí. Giré un poco la cabeza y le hice un gesto con la cabeza, apoyando el brazo contra el pecho. Cuando me volví para mirar a Lynn, vi que su atención había cambiado. Ya no me miraba, y tampoco sonreía. Ella me miraba fijamente, con los ojos clavados en Chris, como un león hambriento podría mirar a un antílope. Su boca todavía estaba abierta, pero estaba torcida en un gruñido. Me levanté y comencé a caminar hacia atrás por el pasillo, con miedo de apartar los ojos de ella. ¿Estás sangrando?, preguntó Chris. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Lynn comenzó a salir rápidamente de debajo de la cama, con el trozo de vidrio todavía en su puño. «Chris, corre, vete», grité. Debió tener demasiado miedo para moverse porque un segundo después sentí que mi espalda chocaba contra él. Seguía de pie en lo alto de las escaleras, mirando fijamente al horror que era mi esposa. Lynn había salido completamente de debajo de la cama y estaba de pie en la puerta del dormitorio, con el rostro desencajado por la rabia. Todo su cuerpo estaba visiblemente tenso. La sangre le corría por los dedos y caía al suelo. «Dios mío, Lynn», dijo Chris. «¿Estás jugando a las escondidas?». Me estiré hacia atrás y lo empujé hacia las escaleras. «Mueve el culo, Chris», dije tan silenciosamente pero con tanta firmeza como pude. Lynn movió la cabeza con movimientos rápidos y bruscos y empezó a sonreír, abriendo cada vez más la boca hasta que su barbilla parecía tocar su pecho. Escuché a Chris murmurar una oración y luego bajó corriendo las escaleras. Me quedé de pie en lo alto de los escalones, atrapado entre el amor por una mujer que claramente necesitaba ayuda urgente y la autopreservación. «Solo quiero ayudar», dije, conteniendo las lágrimas. Sus ojos se centraron en mí una vez más mientras levantaba lentamente el vaso, sosteniéndolo frente a ella, y luego comenzó a correr hacia mí, sonriendo con absoluta emoción. Afortunadamente, mi cuerpo tomó el control y bajé volando las escaleras saltando de 2 en 2 o 3 a la vez. Llegué a la puerta principal antes de sentirla saltar sobre mi espalda, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, su boca abierta junto a mi oído para que pudiera escuchar esos terribles sonidos de hipo de cerca. La sacudí de encima, tirándola al suelo. Sentí un dolor abrasador en la espalda cuando se fue, pero abrí la puerta principal y corrí hacia mi auto. Chris estaba de pie en el patio delantero, hablando por teléfono con la policía. No dije ni una palabra, simplemente corrí hacia mi auto y me subí. Chris captó la indirecta y me siguió, todavía en línea con el 911. Miré por el espejo retrovisor, seguro de que la vería allí, corriendo detrás de nosotros, pero nunca la vi. Fui directo a urgencias y me dieron 11 puntos en el brazo y 3 en la espalda. La policía hizo muchas preguntas y volvió a la casa para hacer una búsqueda, pero por supuesto, Lynn no estaba allí. Me aconsejaron que me quedara con un amigo o familiar por un tiempo y que presentara una orden de alejamiento lo antes posible. Pero ninguna de esas cosas importaría. De alguna manera, simplemente lo supe. Dejé a Chris en casa y me fui a un motel a 1 hora de distancia. Quería poner la mayor distancia posible entre Lynn y yo. Aquí es donde he estado las últimas 4 horas. Pensé que tal vez la policía la encontraría, tal vez le darían la ayuda que necesita desesperadamente. Pero ahora ya no lo creo, porque hace 40 minutos recibí un mensaje de un número desconocido. Solo 3 palabras: «Te encontré», y una foto adjunta. La foto era oscura y granulada, pero supe de inmediato de qué se trataba. No había forma de confundir la mirada de mi esposa. Empecé a escribir esto inmediatamente después. No sé qué hacer. Estoy sola y asustada y no puedo evitar sentir que me están observando.